Mi hermana me pidió ayuda para cuidar a sus hijos mientras ella superaba su divorcio, pero yo me enamoré de su exmarido. Ahora ella me odia, y yo me siento atrapada entre el amor que creo sentir y el daño que causé. Hola, Edith. Necesito vomitar todo esto porque siento que me va a explotar la cabeza. Estoy viviendo una pesadilla que yo misma creé, y la persona que más me importa en el mundo ahora mismo me odia. Y lo peor es que, en el fondo de mi corazón, sé que tiene motivos. Todo empezó hace algo más de un año. Mi hermana, Sofía, y su esposo, Daniel, estaban pasando por un divorcio. Fue un proceso complicado, lleno de tensiones y discusiones, sobre todo por los niños, Mateo de 7 años y Clara de 5. Sofía estaba destrozada. Verla así, tan frágil, tan rota por dentro, me dolía hasta el alma. Daniel siempre me había parecido un hombre correcto, un buen padre, aunque un poco distante para mi gusto. Nunca tuve una conexión especial con él más allá de ser el esposo de mi hermana. Sofía estaba pasando por un momento horrible. Tenía que encontrar un nuevo lugar para vivir, lidiar con todo el papeleo legal, y sobre todo, con el dolor emocional de una relación que se desmoronaba. Estaba al límite, agotada, y necesitaba un respiro. Me llamó una tarde, llorando, y me preguntó si podía ayudarla. Necesitaba que alguien se hiciera cargo de los niños durante un par de semanas, mientras ella terminaba de organizar todo en su nuevo departamento y conseguía algo de estabilidad emocional. Sin pensarlo 2 veces, le dije que sí. Por supuesto que sí. Era mi hermana, su sangre. ¿Cómo iba a decirle que no a la persona que más quería en el mundo, la que me había cuidado y apoyado en tantos momentos? Así que me mudé a su casa por esas 2 semanas, con la idea de ser una especie de tía superheroína para Mateo y Clara. Al principio, todo fue un torbellino de energía infantil, juegos, cuentos antes de dormir, rabietas y risas. Me esforcé al máximo para ser la mejor niñera, la distracción perfecta para esos niños que también sufrían por la separación de sus padres. Daniel venía a recogerlos por las tardes, y al principio, nuestras interacciones eran mínimas, puramente protocolarias. Hola, gracias, adiós. Solo cumplía con mi rol de intermediaria, asegurándome de que los niños estuvieran seguros y contentos. Mi relación con Sofía siempre ha sido increíblemente fuerte. Crecimos juntas, compartiendo secretos, sueños y desilusiones. Siempre hemos sido un equipo. Ella es mi confidente, mi mejor amiga, mi alma gemela. La idea de que ahora mismo ella me odia, de que la he traicionado de la peor manera posible, me destroza. Pero en ese momento, hace un año, solo veía a mi hermana sufrir y necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para aliviar su carga. Sin embargo, la situación de Sofía, su vulnerabilidad, su dolor, me hicieron sentir una presión inesperada. Yo estaba allí, en su casa, rodeada de los ecos de su matrimonio fallido. Y Daniel, el hombre que hasta entonces había sido solo, el ex de mi hermana, empezó a presentarse bajo una luz diferente. La rutina de llevar y traer a los niños, las breves conversaciones sobre sus rutinas, sobre su bienestar, empezaron a volverse más largas. Y yo, sin darme cuenta, empecé a notar cosas en el que antes pasaban desapercibidas. Daniel siempre fue un hombre tranquilo, casi reservado. Pero al verlo ahora, navegando en aguas turbulentas de su propio divorcio, mientras yo lo veía interactuar con sus hijos, con esa mezcla de amor paternal y resignación, empecé a verlo de otra manera. Recuerdo una tarde, mientras recogía a los niños, que Clara había tenido una pataleta porque quería quedarse conmigo. Sofía, obviamente, estaba pasando por un mal momento y no podía lidiar con eso en ese instante. Daniel, con una paciencia increíble, se arrodilló, habló con Clara con esa voz grave y serena que tiene, y logró calmarla. En ese momento, al verlo tan involucrado, tan protector, sentí una punzada extraña, algo más que simple admiración por su paternidad. Empezamos a tener conversaciones más allá de los niños. A veces, coincidíamos en la puerta, o él se quedaba un poco más para hablar de cómo estaban los pequeños. Me preguntaba cómo me sentía yo, si esto de ser tía niñera me estaba afectando, si necesitaba algo. Sus preguntas no eran invasivas, pero sí tenían una calidez y una preocupación que, en mi propia burbuja de ayuda a Sofía, se sentían como un alivio. Empecé a ver que él también estaba sufriendo, que el divorcio lo había golpeado duro, aunque él lo manejara con más discreción. Un día,
mientras esperaba que Sofía se recuperara un poco antes de llevarnos a los niños a mi casa para que ella tuviera su propio espacio, Daniel se quedó charlando conmigo en el jardín. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Estábamos hablando de nuestras infancias, de nuestros sueños frustrados, de la soledad que acompañaba a un matrimonio roto. Sentí una conexión inesperada. Me dijo cosas como: es curioso cómo la vida te lleva por caminos que no esperabas, ¿verdad? Yo pensaba que tendría esta vida para siempre con Sofía, y ahora. Sus palabras resonaron en mí, porque yo también me sentía un poco perdida, un poco sola, a pesar de estar rodeada de los niños. Empezaron los mensajes. No eran frecuentes al principio, solo un «gracias por todo» o un «espero que los niños no te hayan dado mucha guerra». Yo respondía agradecida, a veces añadiendo algún comentario sobre cómo los niños estaban bien, o sobre cómo Sofía se estaba recuperando. Pero esos intercambios, inocentes al principio, empezaron a volverse más personales. Me preguntaba cómo estaba yo, cómo me sentía con toda esta situación. Le conté sobre mi propia frustración, sobre mis momentos de soledad, sobre mi miedo a no encontrar nunca el amor que Sofía y Daniel habían tenido alguna vez. Él me decía que yo era una persona increíble, que merecía ser feliz, que la vida era demasiado corta para estar triste. La tentación empezó a deslizarse insidiosamente. Cada mensaje, cada conversación, cada momento que pasábamos juntos, aunque fuera brevemente, se sentía como una pequeña traición a Sofía, pero también como un bálsamo para mi propia necesidad de conexión. Me decía a mí misma que solo éramos dos personas en circunstancias difíciles, apoyándonos mutuamente. Pero en el fondo, sabía que la línea se estaba volviendo difusa. Empecé a inventar excusas para estar más tiempo cerca de él, para tener más conversaciones. Me encontraba a mí misma esperando sus mensajes, pensando en qué le respondería. La doble vida, por ahora, era solo mental, un juego peligroso con mis propios sentimientos y mi lealtad. La situación se volvió más intensa durante las semanas siguientes. Sofía seguía con su proceso, y yo seguía en su casa, cuidando de los niños. Daniel y yo nos veíamos con más frecuencia, siempre bajo el pretexto de los niños. Pero las conversaciones se volvieron más íntimas, más personales. Empezamos a compartir vulnerabilidades, miedos sobre el futuro, sobre la soledad. Recuerdo una tarde, mientras Sofía estaba en una sesión de terapia, Daniel vino a recoger a los niños. Mateo y Clara jugaban en el jardín, y él y yo estábamos sentados en la terraza, tomando café. Hablamos durante lo que parecieron horas. Me confesó que se sentía perdido, que el matrimonio se había ido deteriorando poco a poco, y que él, a diferencia de Sofía, no había sabido o querido ver las señales. Sus palabras resonaban en mí. Yo también sentía esa melancolía, esa sensación de que la vida nos había traicionado. Empecé a ver en él no solo al exmarido de mi hermana, sino a un hombre que también sufría, que también necesitaba consuelo. Y, para mi horror, me di cuenta de que yo misma empezaba a necesitar ese consuelo de él. Su atención, su comprensión, empezaban a llenar un vacío que no sabía que tenía, o quizás que había estado ignorando. Una noche, Sofía me llamó llorando. Había tenido una discusión fuerte con su abogado sobre la custodia, y estaba completamente destrozada. Yo estaba intentando calmarla por teléfono cuando Daniel me mandó un mensaje: ¿todo bien? He oído a Sofía. ¿Necesitas algo? Mi respuesta automática fue: no, todo bien, solo está teniendo un mal día. Pero él insistió: ¿segura? Parecía realmente mal. Si necesitas hablar o desahogarte, aquí estoy. En ese momento, la línea se cruzó definitivamente. En lugar de decir, no, gracias, estoy bien, respondí, en realidad, si necesito hablar. Estoy destrozada por ella, y también me siento un poco sola ahora mismo. Él respondió casi al instante: estoy cerca, ¿puedo pasar solo un momento? Mi instinto, alimentado por la adrenalina de la traición y la necesidad desesperada de conexión, me dijo que sí. Cuando Daniel llegó, el ambiente estaba cargado. Los niños ya dormían. Entró, y nos quedamos mirando el uno al otro en silencio. Sentí su mirada recorriéndome, no como la mirada de un amigo, sino como la mirada de un hombre que me veía como mujer. En ese momento, todo mi autoconvencimiento de que solo éramos amigos, de que solo nos apoyábamos mutuamente, se desmoronó. Él se acercó lentamente, y sin decir una palabra, me besó.
Fue un beso intenso, cargado de la frustración acumulada de ambos, de la soledad compartida, de una atracción mutua que habíamos estado ignorando. En ese instante, me dejé llevar. No por amor, sino por una mezcla de desesperación, confusión y la prohibición del acto que lo hacía aún más potente. Fue un desliz, un momento de debilidad extrema que se sintió como una descarga eléctrica. En mi cabeza, intenté justificarlo de inmediato. Es solo un beso, me dije. Estamos solos, ambos estamos sufriendo, esto no significa nada realmente. Solo es un desahogo temporal. Me convencí de que era una forma de consuelo mutuo, una conexión efímera que no dañaría a nadie más. Que el amor que sentía por Sofía seguía intacto, y que esto solo era una forma de lidiar con el estrés. Pero en el fondo, sabía que estaba mintiéndome a mí misma. Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que veía a Daniel, sentía una mezcla de culpa, vergüenza y una extraña, enfermiza excitación. Sofía seguía en su proceso, y yo seguía actuando como la hermana comprensiva, la tía perfecta, mientras guardaba este secreto terrible. Daniel y yo mantuvimos una especie de acuerdo tácito de no hablar de lo sucedido, de seguir actuando como si nada, pero la tensión entre nosotros era palpable. Sus miradas se volvieron más largas, más significativas, y yo respondía con una mezcla de deseo prohibido y terror. El día que todo se derrumbó fue una tarde de sábado. Sofía había ido a recoger a los niños a casa de Daniel, y yo me quedé en su departamento, ordenando algunas cosas suyas que se habían quedado olvidadas. Daniel me había dicho que volvería pronto para ayudarme con algo pesado. Estaba en la cocina, guardando unos platos, cuando la puerta se abrió. Pensé que era él, pero al girarme, me encontré con la mirada helada de Sofía. Estaba allí, en la entrada, con los niños pegados a sus faldas, mirando la escena con una mezcla de confusión y horror. La vio a ella, y luego sus ojos se posaron en mí. Mi corazón se detuvo. En su rostro, no había sorpresas, no había preguntas. Solo una profunda decepción, una tristeza abismal, y luego, una furia contenida que me heló la sangre. ¿Qué demonios está pasando aquí?, dijo Sofía, su voz apenas un susurro, pero cargada de una autoridad rota. Mi mente entró en pánico. Balbuceé excusas, traté de fingir que estábamos hablando de los niños, de que yo solo estaba ordenando sus cosas. Pero Sofía no era tonta. Ella conocía a Daniel, y más importante, me conocía a mí. Vio la forma en que yo reaccioné, la forma en que Daniel se quedó petrificado a mi lado. No me mientas, Ana, dijo Sofía, su voz ahora firme, cortante como el hielo. Vi tus mensajes en su teléfono anoche, cuando recogí a los niños. Lo vi todo. No puedo creerlo. Tú. Mi propia hermana. Las palabras la golpearon como puñetazos. Daniel se quedó paralizado, su rostro palideció. Él no dijo nada. En ese instante, el peso de mis acciones me aplastó. Mi desliz, mi consuelo mutuo, mi conexión efímera, todo se reveló como lo que era, una traición repugnante. Sofía soltó un sollozo desgarrador. Clara, la pequeña, empezó a llorar también, asustada por el ambiente. Mateo solo la miraba a ella, sus ojos llenos de confusión. Mamá, ¿qué pasa?, preguntó. Nada, mi amor, dijo Sofía, agachándose para abrazar a sus hijos, pero sus ojos no se apartaban de mí. Solo que tía Ana cometió un error muy grande. Las consecuencias fueron inmediatas. Sofía me gritó, me insultó, me llamó lo peor que una persona puede llamar a otra. Me acusó de ser la peor hermana del mundo, de aprovecharme de su vulnerabilidad, de ser una oportunista egoísta. Daniel, que hasta ese momento había estado inmóvil, dio un paso hacia Sofía, intentando calmarla, pero ella lo rechazó con un grito: «¡Ah, no me toques! Tú también. Ambos sois unos traidores». En ese momento, mis frágiles justificaciones se hicieron pedazos. No había amor verdadero, solo un desliz impulsado por mi propia debilidad y mi egoísmo. Había traicionado a mi hermana, a su confianza, a sus hijos, a la relación más importante de mi vida. El daño estaba hecho, visible en la cara de mi hermana, en el miedo de los niños, en la culpa reflejada en los ojos de Daniel. Me quedé allí, sin poder decir nada, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros, sabiendo que lo había arruinado todo.
El descubrimiento de mi traición fue brutal, y las consecuencias inmediatas han sido devastadoras. Sofía me gritó, me insultó, me llamó la peor hermana del mundo, una oportunista egoísta que se aprovechó de su vulnerabilidad. Daniel, al principio, intentó interceder, calmarla, pero ella lo rechazó con una furia helada, incluyéndolo a él en su dolor, porque, en última instancia, yo fui la que activó la chispa de esa explosión. Me quedé allí, paralizada, incapaz de articular una defensa coherente, mis justificaciones egoístas desmoronándose ante la cruda realidad de mi error. La ruptura con Sofía fue total. No hubo perdón, no hubo comprensión, solo un odio profundo y palpable. Me prohibió ver a Mateo y Clara, me sacó de su vida, y la nuestra, que era un vínculo inquebrantable, se hizo añicos. Mis padres, al enterarse de todo, se dividieron. Mi madre intenta ser un puente, hablar con Sofía, pero ella está cerrada en banda, resentida y dolida. Mi padre está decepcionado de mí, de mi falta de lealtad y de mi egoísmo. Sienten que he destrozado no solo mi relación con Sofía, sino también la armonía familiar. Daniel, por su parte, ha intentado mantenerse al margen, pero la situación es insostenible. Él y Sofía están intentando una reconciliación, o al menos eso es lo que se rumorea, pero la confianza se ha fracturado. Él parece estar atrapado en medio, sintiéndose culpable por mi desliz, pero también herido por la manipulación de la situación por mi parte. A veces, en los pocos encuentros casuales que tenemos por los niños, su mirada es una mezcla de compasión y reproche. Mi estado emocional es un campo de batalla. La culpa es constante, una marea que sube y baja pero nunca me deja respirar. Me arrepiento de cada conversación íntima con Daniel, de cada mensaje, de cada beso. Me arrepiento de no haber sido fuerte, de no haber confiado en la fortaleza de mi relación con Sofía. Pero también, en un rincón oscuro de mi mente, hay un vestigio de resentimiento. Me pregunto si Daniel hubiera sido más claro con sus propios problemas, si Sofía no hubiera estado tan vulnerable, si yo no hubiera sentido esa soledad tan abrumadora, si esto habría pasado. Es una justificación patética, pero es mi intento de no hundirme por completo en el remordimiento. Me siento atrapada. Atrapada entre el amor que siento, o que creo sentir, por Daniel, y el daño irreparable que le he causado a mi hermana. Me atormenta la idea de que él pueda volver con Sofía, y que yo me quede completamente sola, sin familia, sin pareja, sin nada. Me siento una intrusa en mi propia vida, una saboteadora. La pregunta que me carcome ¿es amor lo que siento por Daniel, o es solo la obsesión de alguien que ha destruido todo para obtener algo que deseaba, algo que estaba prohibido? Y lo más importante, ¿cómo se supone que voy a vivir sabiendo que he destrozado a la persona que más quiero en el mundo? Actualización 1. Mi hermana me odia, mi familia me juzga, y ahora, él está intentando reconciliarse con mi hermana. Me siento más sola que nunca, y sigo creyendo que todo fue un malentendido. Han pasado unos meses desde que todo salió a la luz. La casa de Sofía se ha convertido en un lugar prohibido para mí. Cada vez que veo su nombre en mi teléfono, mi corazón se encoge. Me odia, y no puedo culparla. La he visto un par de veces desde la confrontación, siempre en reuniones familiares forzadas, y su mirada es de puro hielo, de desprecio absoluto. Mis padres intentan mediar, pero Sofía es tajante, no quiere nada conmigo, al menos no por ahora. Siento que he perdido no solo a mi hermana, sino también a mi familia. Daniel y yo hemos estado separados. Él sigue intentando salvar su matrimonio con Sofía, y yo estoy aquí, en mi propio limbo, intentando entender qué demonios ha pasado. Él me ha contactado un par de veces, mensajes cortos, preguntando si estoy bien, pero de una forma que me da a entender que él también está huyendo de la situación. Siento que lo único que tengo es esta conexión con él, pero ahora es una conexión envenenada por la culpa y la distancia. La autocompasión es mi principal aliada en estos momentos. Me digo a mí misma que todo fue un malentendido, que si Sofía no hubiera estado tan vulnerable, si Daniel no hubiera sido tan reservado con sus propios problemas, yo no habría buscado consuelo en la persona equivocada. Me aferro a la idea de que sentí un amor verdadero, algo que Sofía, con su proceso de divorcio, quizás no podía ofrecerle a Daniel en ese momento. Es una justificación débil, lo sé, pero me ayuda a no sentirme completamente como un monstruo. Sigo pensando en él, en lo bien que me hacía sentir su atención, su comprensión. Me pregunto si él siente lo mismo por mí, o si solo fue un error, un escape momentáneo para ambos.
Me siento atrapada en esta nebulosa de lo que pudo haber sido y lo que realmente fue, incapaz de avanzar, incapaz de ver con claridad mi propia responsabilidad. El daño está hecho, y yo sigo aquí, sintiéndome la víctima de una cadena de eventos que yo misma desaté.